Amigo, pues casualmente tenemos aquí, apareció un libro. Apareció un libro, híjole, de esto es obra del Espíritu Santo, obra de Burgoa. El Espíritu de Burgoa Llegó a nosotros. guió este libro de la UNAM hasta acá. Oye, pero pues te agradezco mucho que presentaras tu libro. Claro. Vamos a hacer una forma más vamos a hablar de una forma formal, ¿no? En el podcast. Teoría del caso, ¿no? Es tu libro. Mi libro. Es mi libro, pero no son mis temas. Eso es interesante. No, tiene un sentido. Porque esos temas están en la literatura en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, al final de cuentas es una recopilación de lo que hay, pero yo siento que es una base. A partir de aquí tú puedes ir desarrollando más temas, más obras, y básicamente, y me lo dijeron ayer, es un manual. Al final de cuentas es un manual. Es un manual para abogados de cómo ir a un juicio y sobrevivir. Sí, oye, eso está muy bueno, ¿no? ¿Cómo ir a un juicio y sobrevivir? ¿Cómo ir a un juicio? Así se debe haber llamado, fíjate. Sí. Porque fíjate que con ese nuevo sistema que tenemos, nos prometieron algo que se nos olvidó. Acuérdate que nos prometieron que se iba a acabar el procesalismo para entrar a los hechos del asunto, ¿no? Sí. Y los jueces conocieran a las personas y todo esto, lo que hemos hablado. Y ahora nadie habla de eso, ahora hay lo que yo llamo abogados procesalistas del derecho, que todo lo quieren ver como proceso. Todo lo quieren resolver por medio de un amparo, de un recurso, lo que sea, y no el fondo de la situación. Obviamente hay asuntos que, por la naturaleza del sistema, que se van a formas alternativas de solucionar un conflicto legal que no es un juicio. Y la suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado. Pero hay casos que tienen que llegar a juicio. Entonces, ¿qué pasaba con el sistema? ¿O qué pasó ahorita, por ejemplo, cuando estamos en la universidad o saliendo y queremos capacitarnos? No hay ¿cuántos cursos no hay de redacción? Y que hasta te dan el conector de ideas y el para qué o el envase en qué, esas cosas que te dicen. Y fíjate, ¿y cómo nos preocupamos por nuestra expresión escrita? Pero la expresión oral, ahí tú pregúntele al juez. Fíjate, parece algo muy, muy obvio, ¿no? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Y lo más importante, el libro es, ¿para qué voy a decir eso? O sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a presentar? ¿Qué voy a comunicar? Eso, para mí, la teoría del caso es una cuestión jurídica, pero también de comunicación. ¿Qué es lo que vas a comunicar? Cuando tú tienes un caso, cuando tienes un asunto y ya vas a presentar, cuando tú llegas a la teoría del caso, tú ya tienes planteado una estrategia. ¿Qué es lo que quiere el cliente o qué es lo que yo quiero para mi cliente? Y la teoría del caso es cómo voy a desarrollar mi estrategia legal. Entonces, básicamente es la argumentación, es un mapa, es un plano para que tú no te pierdas en una audiencia. Porque empiezan los interrogatorios, bueno, ahorita todos están en TikTok y suben sus interrogatorios de alto impacto. y hay muchos abogados que conocemos que dicen, por ejemplo, es que el juez tiene sesgos psicológicos o que etc. o que, como dice la poder judicial, hay una cuestión que dicen mucho que es, sí, sobre que hay sesgos, que se fijan, por ejemplo, en la subjetividad del testigo, que si está sudando, que si tiene miedo, que si todo esto, ¿no? Pero pasa algo. Los abogados tenemos los mismos sesgos que tiene un juez. Los mismos. Y si estás en una audiencia y el juez se está fijando en tu cliente, en que si está sudando o no, y no en tus preguntas que estás haciendo como abogado, tienes un problema. Claro. O sea, tú tienes que captar la atención del juez, del tribunal. Tú tienes que comunicarle la idea correcta. O sea, sí importa, sí importa transmitir tanto la confianza de lo que dices, pero,
pero tú hablas también acá y lo que se nos puede ir un poco de lado es la sustancia, ¿no? De cómo de que al final, ¿qué quiero comunicar? Y me hace muy buena idea en el sentido de nosotros generalmente creemos que porque ya decimos algo, Ujú. lo pudimos comunicar plenamente, ¿no? O, lo Ujú. podemos, o ya nos entiende, ¿no? Claro. Y que es la peor idea que podemos tener. Simplemente, no sé, ¿cuántas veces te ha pedido tu esposa una cosa En la mañana. y tú En la tres mañana, otra? en la mañana, sí, Hace claro. poquito mi mamá me dijo, oye, me llamó la atención, vas al Oxxo, me traes 2 papas. Y yo, pues 2 Sabritas, ¿no? Y dices, no, papas, pues que yo no sabía que del Oxxo vendían papas, o sea, no, sí de lo... Y yo, fíjate, Sí, voy al Oxxo por papas y fracasé. sí, fracasé. Sí, wow. Sí. Entonces, van los abogados de alto impacto y hacen una pregunta a los peritos. ¿Qué es la ciencia, perito? Dígame usted Sí. qué es la ciencia, ¿no? ¿Qué estás comunicando ahí? ¿De qué se trata tu juicio? ¿Tu juicio se trata de una patente científica? ¿O qué? ¿Por qué estás preguntando qué es ciencia? Y eso es lo que hace, lo que el libro te plantea es no te pierdas, no te pierdas en lo que estás preguntando. Aparte que tienes la atención reducida del juez, tienes que darle una importancia a tus palabras, o sea, no puedes estar preguntando cualquier cosa. O sea, tienes que estar preguntando cosas importantes, si no, ¿para qué las estás haciendo? No, y muchas veces los abogados, perdón, y Ujú. te interrumpo ahí también, muchas veces los abogados utilizamos palabras que si te vas al estricto sentido de la palabra, no la supiste aplicar bien. Claro, o sea, ahora con los TikToks, yo a todos mis compañeros, sigan haciendo TikToks. Entre más mal, mejor. Ahí sí. No, compañeros, colegas, yo aprendo mucho de los buenos abogados, pero aprendo más de los malos abogados. Con todo el perdón, la verdad. Porque cuando dan un consejo mal, una cosa mal, digo, a ver, está mal, pero me tomo el tiempo para verificarlo y descubro cosas nuevas con los errores de las personas. La verdad es interesante. Claro, todo mundo cometemos errores, pero juntándolo con el tema del libro, hay que tener una honestidad académica también, una honestidad intelectual. Porque puedo ser que yo plantee un tema que esté mal porque cito una fuente mal, ese libro está, no sé, desacreditado, lo que tú quieras, pero yo lo cité. Digo, bueno, reconozco mi error. Pero en el momento en que yo me empiece a inventar cosas, ya hay un problema. Y entonces casi todo lo que está citado en mi libro, lo que está en mi libro está citado, tiene una fuente y lo que nosotros decimos pues es una propuesta y prácticamente creo que en todos los casos decimos, nosotros proponemos esto. O sea, para decir esto es como mi aportación o que tengo una base, porque es lo que yo me he dado cuenta. Hay unos libros parecidos, pero decía, es que hay falta base. O sea, hay cosas que a mí me gustaría decir en el libro, pero no puedo porque no tengo una base. ¿Me explico? Hay que tener esa, Sí, esa como honestidad de decir hasta dónde llega tu discurso y hasta ahí. Y yo invito a todos los abogados que escriban un libro, que escriban lo que quieran, poemas o un libro así, o una ficción, escríbanlo. Es algo que te da una experiencia, que te da una visión distinta de las cosas. Porque el punto del libro es que salga al mercado, que salga a la gente y que te den un feedback, o sea, que te den una retroalimentación. Eso es lo que te va a hacer crecer a ti, que se ha sometido a prueba y que pues si está en un error, pues que tú lo corrijas, eso básicamente. Pero también nosotros los abogados, nuestra carrera se basa mucho en la autoridad. En la autoridad, no que lo diga tal persona, cual persona. Creo que todos tenemos cosas que aportar, aunque suena cliché, pero hay que tener, no, antes que nada, honestidad para decirlo de la manera más honesta posible y pues la valentía de decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta opinión, yo tengo esta propuesta y espero que sea aceptada. Y para enriquecer el lenguaje y enriquecer el medio, o sea, yo no trato de decir, esto va a ser
lo último y lo mejor, no. Pero sí puedes tomar cosas de aquí para ser más profesional, para tener mejores resultados. Simplemente verte más profesional en la audiencia. Bueno, a eso voy. ¿Por qué es necesario tener el libro de teoría del caso? Yo hablo algo bastante de la dignidad. Falta esta dignidad de los abogados. Retomar nosotros nuestro papel en la sociedad, en la comunidad, en la academia, en la universidad. Y hay que tomarlo, o sea, es nuestro. O sea, por ejemplo, con la reforma, por ejemplo, debió de haber sido nuestra propuesta de los abogados. Y yo quiero que los abogados tengamos un papel importante en la sociedad, pero viene con responsabilidades esos papeles. Sí, desde luego. Y es duros, o sea, Sí. Porque fíjate, siempre se habla a nivel procesal que tenemos igualdad procesal, igualdad legal. Pero los abogados particulares no tenemos el mismo nivel de responsabilidad que los jueces, por ejemplo, que la deberíamos de tener, fíjate. Ok. Porque eso también es el carácter. Un sistema de litigación no es el código. Está integrado por las leyes, pero por los actores que intervienen en ellas, las instituciones, cómo se vigilan esas instituciones. Todo eso te genera un sistema de litigación, un sistema jurídico, como lo quieras llamar. No es el código. Por ejemplo, hablando un poquito de lo técnico, nos dicen, interrogatorio, preguntas de este tipo, con el interrogatorio, otras preguntas de otro tipo. Y se acabó. Y ahí resuelves todos los problemas legales y todo, ahí lo haces. Y los norteamericanos, supuestamente esto viene de los norteamericanos, y los norteamericanos ni siquiera lo ven así. O sea, tú puedes hacer preguntas sugestivas en un interrogatorio directo, pero aquí es un pecado. ¿Y por qué? Realmente sí falta esta cuestión de la litigación. No existe manual de litigación de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, nadie, ni los estados, ni las universidades. Y pues el mío, pues al final de cuentas, no sé si es el primero, porque hay otros que hablan de teoría del caso y sí tienen sus elementos, pero no hay uno que digas, que le des certeza a los abogados de poder decir, pues esto es lo que yo puedo decir y hacer en el juicio. Un sistema de litigación no son 4 artículos donde vienen acá las objeciones de las preguntas. Es más, te voy a decir, las tachas del viejo sistema se volvieron las objeciones, como si fueran tachas del... No, o sea, no es el punto. En Estados Unidos el juez tiene la potestad de permitir las preguntas que él considere, en busca de la verdad, o sea, sus facultades y todo eso. Pero aquí no, o sea, no se supone que tengamos que hablar en los juicios del caso, de la verdad, de la persona, Tenemos que hablar de eso y no tendremos que salirnos de eso, ¿no? Exacto, por eso en el libro y la literatura en general habla de humaniza a tu cliente. Fíjate qué concepto tan revolucionario que nadie se le había ocurrido nunca, humanizar a tu cliente. Fíjate, es como que, oye, pues tratamos con gente. Sí. Tratamos con gente. Oye, ¿puedo prender el clima? Sí, claro. Apagado. Perdón. Ay, ya. Perdón. Ahí lo cortamos. Regresamos con... Ya, me fuiste, se me fue la idea. No, estamos bien. O sea, volvemos a la humanización de la persona, ¿no? Volvemos a humanizar. Obviamente tenemos que decir, yo lo estoy defendiendo en estos términos legales, con estas pruebas, pero hay que hablar de la historia, porque esa persona está juzgada injustamente. Si tú no presentas quién es, o sea, si tú estás defendiendo a una persona que tiene una denuncia falsa, pues tienes que contar su historia, cómo es que llegó a esa denuncia falsa, por qué, y no utilizar la siempre confiable defensa pasiva, ¿no? Es como que, no, defensa pasiva, señoría, ya la vuelta ahí nos ponemos en los alegatos, ¿Cuántas veces no hemos pasado por eso? Entonces, yo siento que la defensa pasiva es no tener defensa, pues, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás proponiendo tú como abogado para que el juez pueda decidir? Porque eso se nos olvida. O sea, nosotros ponemos los elementos para que el juez decida. Y en general,
viene todo eso en el libro. O sea, viene todo, desde el inicio, desde el planteamiento. Yo también, por ejemplo, hago la propuesta de que entender un juicio también es una cuestión política. Un juicio puede cambiar una política de un país, de un estado. Más si llega amparo directo, Suprema Corte, pero a veces nos olvida. Y ahora, por ejemplo, un caso se hace viral, y dice, no, es que se hizo viral, ya no lo quiero. Entonces, pero entonces, ¿para qué estudiaste para abogado, no? No supone que tú querías los mejores casos y más llamativos de México. Pero no se haga viral, porque ya va a ver la gente qué voy a hacer ahí en ese caso, ¿no? Van a estar al pendiente de lo que digan. Sí. Y entonces es ahí donde entra, te digo, ver de una manera integral la defensa de una persona. Por eso comentaba al principio lo de la imagen, como el caso que hubo hace poco con el juez del Estado de México, en el que liberó a una persona que abusó, ¿no? Entonces, de un menor. De un menor. Entonces yo me ponía en el papel del abogado defensor. Mira, yo estoy defendiendo a una persona que yo sé que la mamá de este niño está yendo a medios, cerrando calles, haciendo su campaña, derecho o no, pues lo está haciendo. Al final de cuentas lo está haciendo pragmáticamente. ¿No tendría yo también de decirle, oye, esto vas a tener consecuencias también afuera del juzgado? También eso yo como abogado tengo que preverlo. Como lo dijiste hace ratito, nuestro trabajo es preocuparnos de más. Sí. De más, o sea, nosotros, porque si falla, pues, ¿qué chiste tiene, no? Ahora sí que mejor que sobre y no que falte. Y eso es como que entender, de hecho por eso está la imagen del pensador, siento que ese es el trabajo del abogado, el romperte la cabeza, no decir que es que aquí está el manual completo de la determinación absoluta de los juicios, y aquí lo resuelvo. No, es trabajo, un trabajo social, un trabajo intelectual, pues un trabajo, ser abogado. No, claro, y depende mucho sí, retomo esta parte de la comunicación, el cómo tú puedes hacer tu trabajo precisamente y hacerlo bien si no sabes comunicarte, ¿no? Exacto, ¿cuál es la idea ahí de lo que estás diciendo? ¿Qué estás preguntando? O sea, y son errores bien comunes, porque, por ejemplo, pues hay un interrogatorio y luego vas tú como defensa y dices, no, es que yo lo hice pedazos en el contrainterrogatorio. Bueno, sí, pero eso es en tu idea, o sea, en tu imaginación, porque fíjate... En tu mundo. En tu mundo, porque es un sesgo yo creo que muy importante, porque tú sí hiciste la investigación, o sea, tú sí estuviste leyendo el expediente y a lo mejor en tu cabeza está muy clara la idea de lo que quieres, pero no la comunicas. Pero es que eso es lo que regularmente nos pasa, ¿no? Sí, o sea, todos estamos, oye, estoy clarísimo con lo que tengo que hacer, estoy clarísimo con cómo... Es más, hasta qué medio voy a utilizar para impugnar X cosa, me va a beneficiar el amparo o no. O sea, en tu cabeza está muy claro. A mí apenas me pasó. O sea, yo platicando con un funcionario, le decía, pero es que esto lo voy a ganar en amparo. Y él me dice, yo le echo un 50-50. Y yo le discutí, le dijo, oye, espérate, no, porque mira, esto está así los puntos. No. Me dice, yo le veo 50-50. Le veo 50-50. Y nunca lo pude convencer. Y lejos de eso me hizo pensar a mí, digo, a ver, o sea, estoy mal en lo que estoy pensando, estoy mal como lo estoy planteando, cómo lo quiero resolver. Y es algo que, si yo no hubiera tenido la plática con él, yo hubiera promovido el amparo y hubiera dicho 100% seguro que va a proceder. Claro. 100%, ¿no? Sí, o sea, hay cosas, por ejemplo, que, como tú lo dices, me acuerdo de una situación en la que un juzgado de distrito me estaba resolviendo con una ley general de víctimas anterior. O sea, tenía como 2-3 años vieja ese artículo. Y no les hacía entender que no era la ley correcta. Y yo, o sea, en promociones, tuve que ir a explicárselos. Tuve que llevar la ley impresa. Ya les di. Es que yo pensaba que usted me decía que no sé qué. Yo a lo mejor pues no querían trabajar, pero No, Miguel, es que es cierto. O sea, muchas veces todos estamos muy encasillados o vemos una cosa que de repente nos volteamos. O sea,
puede tener razón el abogado. Sí, a mí me pasó algo muy interesante cuando trabajaba con migrantes en la cuestión de refugio. Se hacen entrevistas y se graban y se transcriben. Entonces, yo escribo muy lento. Entonces, y nunca ponían atención a escribir. Pero dije, voy a escribir. Empecé a escribir lo que mi cliente estaba diciendo, o sea, la persona. Y de repente, te aseguro que empezó el abogado a hacer preguntas, el que estaba tomando la declaración, cambiando la narrativa totalmente así de que... Y yo, como 2 renglones se lo aguanté, pero dije, no, a ver, discúlpeme, Lick, necesitamos interrumpir esto. Y pues, un poquito su molestia, ¿no? Permítame, no, le digo, es que estoy escribiendo y eso no lo dijo. ¿Cómo que no? Sí, él me dijo que vino de Honduras, no sé. Y que, le digo, no, es que él viene de Nicaragua. O sea, imagínate, cosas así, ¿no? Ajá. No, es que, no se preocupe, Lick, ahorita lo voy a escribir así como me lo dice y al final revisamos la grabación. Ah, perfecto. Y terminamos, yo seguí escribiendo y todo. Cuando escuchamos la grabación, decía lo que yo decía. Y él dije, no, discúlpeme, Lick, la verdad. Y yo lo siento muy sincero, pero es que es verdad. ¿Cuántas entrevistas no ha tomado él? Sí, claro. 10,000. Y todos vienen del mismo pueblo de Honduras, ¿no? Obviamente te vas... Imagínate el juez que ha escuchado 200,000 mentiras de todos. Mentiras del fiscal, mentiras de los defensores, mentiras de los peritos, mentiras hasta del secretario que tiene a un lado. O sea... Y tú de le su llegas... esposa. Bueno, eso sí también. Pero imagínate, entonces tú le llegas a decir, no, señoría, defensa pasiva. No. No, es como que defensa pasiva. No, pues, dile al juez que soy yo, que soy maestro. O sea, sí, dile que tengo una familia, dile algo al juez, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Aunque el juzgado te vaya a dar palo con la sentencia, debe quedar claro. Espérate, por las risas que escuché ahorita, explica qué es darle palo con la sentencia. Bueno, darle... Dios mío. Sí, no, sí, darle palo es que te den sentencia condenatoria a tu cliente, digámoslo así. Vamos a hacerlo así más bonito. Que te den sentencia condenatoria, pero si está claro lo que tú querías decir, lo que tú quieras comunicar, en apelación, en amparo, vas a obtener un resultado que va a ser el que tú querías. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, y ha pasado miles de veces, con el caso de Duda Razonable, del documental de Netflix? Cualquiera que veía el documental decía, oye, pues es obvio que son inocentes, ¿no? Es obvio. Es obvio. Y si tú le platicas cosas, injusticias que tú has visto, tú personalmente, a las personas, y te dices, es que pasó esto en un juicio, cualquiera te va a decir, es que eso está mal, es incorrecto. Pero lo que tú quieras fue una sentencia adversa. ¿Qué pasó? En amparo tuvieron un resultado. Pero si tú no haces un buen trabajo y le preguntas al perito, ¿y qué es ciencia? O sea, pues no, ¿qué estás comunicando? También es algo que hay que retomar, que nosotros como abogados tenemos derecho a cuestionar todos los elementos de una acusación. Porque luego yo me he dado cuenta que en la Ciudad de México los jueces no te permitían hacer preguntas respecto a la corrupción de los policías, por ejemplo. Y dicen, no, es que eso no es materia del debate. Yo, qué interesante, una acusación falsa, ¿no? Y esto no es materia de debate, pues, ¿por qué no? Y eso está en los derechos humanos, eso es parte de los derechos humanos. Y no es nada más un derecho sustantivo, o sea, trasciende a lo que nosotros podemos hacer como litigantes en un juicio. Entonces, están esos aspectos en el libro que son los que te permiten decir, bueno, ya no soy tan perdido, ya yo puedo hacer tal cosa. Y creo que por eso es por un buen libro, o sea, la verdad, creo que porque te va a ayudar a mejorar como defensor, como abogado, pero que te va a dar la oportunidad que tú desarrolles tus propias estrategias, tus propias defensas, con tu estilo personal. Y así, básicamente. Bueno, a mí me interesa mucho también, yo la verdad, el crear, me dices, todos debemos de escribir. Todos tenemos que escribir. Quiero retomar ese punto, porque cuánto tiempo te llevó, cómo fue tu estrategia, Mi estrategia. para elaborar tu libro. Yo escribía como 4 horas diarias. 4 4 horas diarias.
de que estaba escribiendo, me paraba a caminar unos 20 minutos, como el meme de Obrador, ¿no? Me paraba unos vueltas. Y ahí en la librería hablaba a alguien, a una persona que me anda verificando las cosas que hago. Y ya volví a sentar. Y ya volví a escribir. Y así, pero todos los días. Había días que decía, no, estoy exhausto. Y 2, 3 días no escribía. Y vuelves a escribir. ¿Qué tiempo te llevaste? Fueron 6 meses. Al final fueron 6 meses. La editorial Lechuga Bolaños hizo un fantástico trabajo. No tuve tantas correcciones de cosas. Solamente sí me pedían, el primer borrador fue un poquito, o sea, era corto. Como dijeron, increméntale porque faltan más temas que tú creas. Y ya fue ahí donde le metí un segundo punch para que quedara ya mejor desarrollado. Pero me llamó la atención que aprendí mucho, por ejemplo, de cuando ya veía los párrafos, decía, no, es que ¿de dónde salió este tema? Decía yo, aquí le falta una transición de un tema a otro, aquí le falta desarrollar, aquí le falta en este tema, le falta una conclusión. Y eso, o sea, estaba muy padre. Y al final ya estaba, ya, por favor, ya sacan el libro. Y me dice maestro Arturo, oye, está bien padre tu libro, pero necesito una conclusión, un cierre. Y yo, uy, o sea, ya le hice un montón de conclusiones. Pero pues sería hipócrita de mi parte porque el libro precisamente habla de eso, de que tienes que tener una conclusión fuerte. Y no lo quería hacer, porque ya estaba pues, cansado. Y pues dije una conclusión de, esto como retomando todos los temas y le puse una conclusión muy breve. Y estuvo muy padre. Creo que durante el tiempo que estaba escribiendo, creo que lo que me ayudó es que tenía una idea muy clara. O sea, si tienes una idea muy clara de exactamente como una fotografía prácticamente de lo que quieres, escribir sale. Si vas a hacer una investigación en el que dices, voy a investigar para desarrollar el tema, ahí sí, va a ser muy diferente. También hice algunas entrevistas, pero sí va a ser muy diferente. Igual te va a llevar mínimo 1 año si tú vas a investigar un tema. Porque ahí sí tienes que estar comparando toda la literatura. Yo no tuve que hacer eso, creo que, porque en mis libros no hay tantos como este libro en México, ni en Latinoamérica. Entonces, no me detuve.